ese lo vamos a trabajar. Necesitamos vaciar esos datos que es sobre potencial en el eje de las X, densidad de corriente en el eje de las Y. Tienen toda esta fila, la siguiente columna, y continúa de este lado y continúa del otro lado. Entonces hay que teclearlos en una hoja de Excel y poder trabajar con ellos. Luego viene el problema número 2, que dice que es la variación experimental de la densidad de corriente. Aquí dice problema 3. Y bueno, ahí viene resolverlo. Hay que teclear también los datos que están aquí. Nuevamente sobre potencial y densidad de corriente. Si lo van a hacer en Excel, los vacían en Excel. De hecho, se puede copiar y pegar. Ahorita lo va a hacer así bien creo. Y si lo van a hacer en una calculadora científica, porque también ahí se pueden hacer regresiones lineales, pues adelante, ¿no? Donde ustedes lo quieran hacer. Entonces voy a leer el problema número 2. El número 3, el 1 hay que teclear todos esos datos. Y todos son más o menos parecidos todos los problemas. Hay que empezar a trabajar con ellos. El problema número 2 dice lo siguiente. Considerando la gráfica, se alcanzan a ver, ¿verdad? De la figura 2, construida con los datos mostrados de la tabla 2, la cual fue obtenida con un electrodo de plata sumergido en una solución acuosa 0.1 molar de ácido clorhídrico sin la presencia de O2. Entonces, ¿cuáles serían las reacciones? Ahorita las pongo. Y la gráfica dice, figura 2, variación experimental de la densidad de corriente en función del sobrepotencial de corrosión, medida en el sistema de plata en 0.1 molar de ácido clorhídrico a 25 grados centígrados. Número, inciso A, identifique la reacción de corrosión del sistema y sus respectivas semireacciones. Entonces ahí es lo primero, el planteamiento. Nos está diciendo que es plata sumergida en una solución de ácido clorhídrico. Entonces la plata va a pasar a plata 1 con la ganancia de un electrón. Y además tú tienes ácido clorhídrico que es HCl y es un electrolito fuerte y se disocia para formar protones y cloruros. Esta solo es una reacción ácido-base, pero de ahí yo voy a tener los protones. Los protones ganan 2 electrones para formar hidrógeno en forma de gas. Tengo que sacar la reacción global. ¿Dudas en las reacciones? Dale, volvemos a aprender ahora. ¿Dudas? Dice sin la presencia de O2. ¿Eso qué quiere decir? Que la reducción de O2 no va a pintar en nuestro sistema. O sea, yo no debo de incluir la O2 más 4 protones más 4 electrones para darnos 2 moléculas de agua. Esa reacción no se va a incluir, porque dice que no hay presencia de O2. ¿Dudas en la reacción? Está bien. La reacción de O2 más 4 protones más 4 electrones para darnos moléculas de agua en un estado de agregación líquido, se cancela. Porque el enunciado dice en ausencia de O2, lo cual sería imposible en la realidad. Pero bueno, el problema dice no hay O2, entonces esta no la debo de incluir. La que sí debo de incluir es esta, porque además me dice que hay ácido clorhídrico que tiene una concentración 0.1 molar de HCl. Si la concentración es 0.1 molar, ¿cuánto es el pH? Muy
alto, muy bajo, muy ácido. ¿Qué nos dice la ecuación? ¿Cuánto nos darían números? Yo ya la hice mentalmente. ¿Cuánto sería el pH? Si nos dice que el pH es igual al menos logaritmo base 10 de la concentración molar de los protones, y ese es punto como va. 1. El pH es 1. Entonces ahí está otro dato adicional. Y bueno, la reacción global, diría, tú multiplicas todo lo de arriba por 2, porque es el mínimo común múltiplo. Y nos quedaría que 2 átomos de plata nos van a dar 2 cationes de plata más 2 electrones. Por acá abajo tengo que 2 protones ganan 2 electrones para formar hidrógeno en forma de gas. Y sumamos las dos reacciones y nos quedaría que 2 átomos de plata más 2 protones nos dan 2 cationes de plata más hidrógeno en forma de gas. Estado de agregación gaseosa. Inciso A. Identifica la reacción de corrosión del sistema y sus respectivas semireacciones. Ahí está la respuesta. ¿Tienen dudas en esa parte? No. ¿No? Es el inciso A. Ah, ese de allá. Perfecto. Inciso A, problema 2 de la serie de ejercicios. Esa es la nota. El segundo examen va a ser después del 23, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita te digo porque aquí está en cambio. Es el viernes de la semana 23 de abril del 2025, miércoles 23 de abril. De hecho es después de la Semana Santa, porque nos van a dar jueves y viernes, que es 17 y 18. El siguiente semana es la semana 11, entonces sería el lunes nos vemos y el miércoles es el parcial. Nada más nos quedan 3 clases. Porque esta es la semana 9. No, nos quedan 4, ¿no? No, 3. 2 y esa porque no. A ver mi calendario. Es que el fin del trimestre es el 30 de abril. Ajá. Y cae miércoles. El miércoles todavía veríamos. ¿Por qué no programé? Como se Sí. el 30 del examen. Lo que estoy viendo, deja ver el calendario igual porque también. Nos quedaría, hoy es 9 de abril. Tenemos las 2 clases de la siguiente semana, que es la del 14 y el 16, porque aquí solo cierra jueves y viernes. Entonces, lunes y miércoles de la siguiente semana, si nos vemos, y esa es la semana 10. La semana 11 sería del 21 al 25 de abril. Entonces, se supone que el trimestre, ¿cuándo acaba? En 30. 30. ¿Están seguros de eso? Sí, porque hay 11 Tiene bits. 11 bits. Tiene 11 bits. Ah, es el 11 bis, si no se puede hasta recorrer. ¿Cuándo me lo terminaría en 30? Sí, porque sería muy pronto de hacer el examen, ¿no? Pues en teoría ya lo podrían hacer. Ahorita. Si han estado estudiando. Con la misma. En teoría, digo yo. Porque de hecho todas las ecuaciones yo ya se las di. Cuando toman el curso con el doctor Palomar, que ahorita está de sabático, él lo que hace es darle las ecuaciones y ya ustedes hagan sus ejercicios, llega al parcial y resuelvan. Ya se imaginarán cómo les va. Pero es que deben de ser, digo, bueno, no como estudiantes, a veces no lo somos como muy autodidactas, tipo SAI, ¿no? El laboratorio es eso. Vais y preguntas dudas, o inclusive puedes llegar y decir, no sé nada, pero pues ya averigué esto y lo demás, ¿no? Entonces es diferente. Estoy hablando calendario igual, ¿eh? 25 y viernes. Termina el 30 de abril. Entonces lo movemos al 30, el examen. Yo tengo que entregar calificaciones. ¿Cuándo hay que pagar? El 9 de mayo. Desde ya creo que tienes hasta el Porque 30 después para ya vienen pagar. las recuperaciones. Sí, se salvaron ellos 11 bis, A ver, voy a otro marco. que sería como una 12. Entonces nos quedarían de clases la de esta semana, la que estamos ahorita, 9, 14, 16, 21.
28, 5 clases más aparte de este. Y eso implica que la serie de ejercicios y teoría se va para el 30 de abril. Si lo hacemos el lunes de la Una vez semana del 11. separamos. Tratar yo de no faltar, ya lo va a hacer, estoy llamada al trabajo y semana administración, pero no importa, vamos a hacer el esfuerzo. Bien, sigamos acá. ¿Más dudas? ¿Llegamos? No. Gracias. Miércoles de la semana 11. Ahora voy al inciso B. Dice que el lunes, ¿no? Calcule mediante la aproximación de campo bajo y de campo alto la densidad de corriente para la reacción global del inciso 1, así como la resistencia a la transferencia de carga y el valor del coeficiente de transferencia utilizando la rama catódica. O sea que ellos quieren que hagamos las aproximaciones. Que sería campo bajo. Esto nos va a llevar a calcular una J0 y eso de ahí nos va a llevar a una resistencia a la transferencia de carga. Y por otro lado tenemos campo alto, que nos llevaría el anódico y el catódico. De este lado yo podría calcular J0 y la resistencia a la transferencia de carga. De aquí calcular J0 y la resistencia a la transferencia de carga. De aquí puedo sacar alfa y de acá también puedo sacar alfa. J0 es densidad de corriente de intercambio. Densidad de corriente de intercambio. También algunos autores cuando lo aplican a corrosión le llaman J-core, densidad de corriente de corrosión. Entonces, si usted calcula J0, pues tuvieron la J-core que nos están pidiendo ya aplicado al proceso de corrosión. ¿Qué tal si no es corrosión y es una batería? Entonces, pues es mejor llamarla general J0, ¿no? Pero bueno, aquí ya le ponemos la etiqueta de J de corrosión, que sería densidad de corriente de corrosión. Así que. Y nos pide también calcular la RTC, que sería resistencia a la transferencia de carga. Y alfa, que es el coeficiente de transferencia. Todo eso tenemos que calcular. Entonces serían una J0, 2, 3, que en teoría deberían ser las mismas, o sea, el mismo valor, pero por diferentes aproximaciones. 3 resistencias a la transferencia de carga y 2 alfas de esas aproximaciones. O sea que el resultado se iría a todos esos datos. Si los contamos serían 2 y 3, 5, 8 resultados en el inciso B. ¿Dudas? Entonces voy a copiar los valores. Eso es lo que tenemos que hacer. No, yo te digo que pensé que íbamos a hacer 2 prácticas en uno, por eso no la hice. Pero ahorita me puse a pensar que se pidió práctica, pues que todo el mundo está preguntando. No sé por qué preguntas, si no hay que hacer práctica. Me confundí. Y bueno, sí lo hubiera hecho. Pero es como se llama el problema para sacarlo del circuito. Si Valena que lo mandó, pero son no lo acuerdo. Lo voy a intentar hacer en la reflexión. Son datos y curvas. Son datos y curvas. ¿Qué es eso? Yo no sé, yo no sé qué esto. No, o sea, la curva. ¿A qué? No, pues yo una vez la aventé a las 3 de la mañana. Bueno, la pasada, cuando salió mal. Te digo que no me salió el punto cero. Dame la corrección.
Bueno, no me deja copiar los valores, los está copiando de forma intercalada y los necesito en sobrepotencial y densidad de corriente. Entonces voy a dejar el 2 pendiente, me voy al 3, que es muy parecido, y de ese sí tengo los datos. De hecho están aquí los datos. Problema 3 a 0,10,18. Aquí lo tengo. Y me voy al enunciado del problema 3. Entonces aquí hay que teclear todo el sobrepotencial y la densidad de corriente a una hoja de cálculo para poderlo resolver. El lunes lo resuelvo. Voy a teclear cada valor. Dice, considerando la gráfica de la figura 3, construida con los datos mostrados en la tabla 3, la cual fue obtenida con un electrodo de acero 1018, sumergido en una disolución de acuosa de 0.1 molar de ácido clorhídrico sin la presencia de oxígeno, nuevamente. No hay O2. Y entonces ahí viene el gráfico. Y el inciso A dice, identificar las reacciones de corrosión del sistema y sus respectivas semi-reacciones. Entonces ahora en vez de tener plata, voy a tener hierro, que va a pasar a hierro 2, con 2 electrones. Es un acero 1018, pero todos los aceros, su mayor composición es hierro. Entonces los vamos a considerar como hierro. Y tienes una solución ácida de ácido clorhídrico, entonces tienes 2 protones que ganan 2 electrones para formar hidrógeno, y la reacción global sería hierro 0 más 2 protones nos dan hierro 2 más hidrógeno en forma de gas. Ese sería el inciso A del problema 3. ¿Dudas? Ahora es un acero 1018. Inciso B. Calcule mediante aproximación de campo bajo y campo alto la densidad de corrosión de intercambio y la resistencia a la transferencia de carga para la reacción global del inciso A, así como los coeficientes de transferencia con las aproximaciones de campo alto anódico y catódico. ¿Quieren esto? Nos está pidiendo calcular las J0, las RTCs, las alfas de las 2 aproximaciones. Entonces hay que hacer eso. Para eso necesitamos hacer las aproximaciones. Me dicen si me puedo mover a la hoja de Excel. Sí, sí. ¿Sí? Vengo aquí en la hoja de Excel que ustedes pueden descargar y cambiar, y este es el gráfico que nos da. En el eje de las X tenemos sobrepotencial, aquí está. Y en el eje de las Y tenemos densidad de corriente de intercambio, lo voy a hacer un poco más grande, y ahí lo ven, ¿sale? Lo primero que debo de checar son las unidades del eje X y del eje Y. El eje X tiene sobrepotencial en unidades de volts y el eje Y es densidad de corriente en amperes por centímetro cuadrado. ¿Dudas en las unidades? No. Hay ejercicios como el 2 que viene en microamperes, hay que pasarlo a amperes antes de empezarse a agarrar a hacer todas las aproximaciones. Siempre chequen que sus unidades estén en el sistema internacional sin ningún micro, mili, nano, sino sin esos prefijos y sufijos, ¿no? Sino debe de estar en volts y en amperes por centímetro cuadrado, ¿sale? Y entonces ahí está. Voy a copiar esos datos para hacer la primera aproximación, que es campo bajo. Entonces copio los datos, me vengo acá y los voy a pegar, y ahí están los datos pegados. Eta, que es sobrepotencial. Ahí la tienen. Voy a graficar nuevamente.
los X y Y. Le digo insertar, inserto un gráfico, es un gráfico de dispersión. Pueden usar punto, punto con línea, pura línea y demás. Yo les sugiero que usen puros puntos, pero bueno, si alguien quiere usar otro, ahí está. Ese es el gráfico. De ese gráfico lo único que me interesa no es que tenga cuadrícula, no es que tenga un título del gráfico, sino la leyenda de los ejes X y Y. Es lo único que debe de interesarles en los gráficos. Luego ponen gráficos y no les ponen leyenda a los ejes y están mal. Entonces lo único que debe de traer un gráfico de importancia son las leyendas de los ejes. Entonces aquí voy a copiar esta leyenda. Voy a pegar. Voy a copiar la leyenda del eje X. Y la voy a pegar. Ahí está. Lo único que me interesan las leyendas del eje X y el eje Y. ¿Dudas hasta ahí? Ahí está. ¿Qué es campo bajo y qué es campo alto? Pues depende. Si yo le lanzo una regresión lineal así como está el gráfico, va a ser muy mala la regresión lineal. Y se las voy a lanzar para que la vean. Me paro en los puntos, le doy botón derecho y le digo agregar líneas de tendencia central, que me ponga la ecuación y la R cuadrada. Y ahí la tiene. Punto 876 es la coeficiente de correlación lineal. Alguien si dice, no, es que yo no veo cómo se parece la línea, ahorita se las cambiamos de color. Esa es la regresión lineal. Eso no se parece a una línea. Se ve bien claro que no. Entonces debo de quitar puntos. Y debo de quitar puntos alejados del cero. Entonces lo primero que puedo hacer es quedarme con un intervalo cercano a cero. El intervalo de potencial va de menos punto 3 a punto 3 positivo más o menos. Voy a empezar quitando hasta punto 2 y punto 2 y sé que no va a mejorar, pero vamos a ver. Vamos, voy quitando hasta punto 2. Punto 509, aquí está punto 2. Si lo alcanzan a ver todos, voy a hacerlo más grande. Ahí se ve el punto 2. Voy a quitar todos esos datos antes del punto 2 y vean cómo se ve. De este lado sigue sin estar ajustado. Entonces voy a quitar punto 2 negativo del otro lado. Me vengo a punto 2 negativo, que sería de ahí hacia abajo, voy a suprimir. Dejé hasta punto 2 negativo. Voy y veo el gráfico. Sigue siendo punto 8.1117. Eso quiere decir que no se parece a una línea recta. Pues hay quien dice, sí es una línea y igual a mx, pues yo no lo veo. Ya si ponen sus ejercicios, con la raya así, con los datos que tú dices, la azul no se parece a la negra. Por pura intuición no es así. Entonces ahora voy a quitar de punto 1 negativo a punto 1 positivo, a ver qué tanto se mejora la regresión lineal. ¿Qué es el coeficiente de correlación lineal? Es un valor que si tiene 1, dice que tus datos son idénticos a una línea y igual a mx, más b. Eso se ve en geometría analítica. No, que ya la vi hace mucho tiempo, yo se los digo. Coeficiente de correlación lineal. Ponen en la Wikipedia o en el IA y les van a dar qué es una línea recta, cómo se construye, qué partes tiene, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Tenemos una variable independiente que sería la y, una variable dependiente que sería la x y su coeficiente de correlación lineal. Entonces, claro que no se parece a una línea, ¿no? Entonces voy a quitar de punto 1 a punto 1. Vengo nuevamente a mis datos y me llevo todos esos datos hasta punto 1.
más fácil tomar los valores de Dios, podemos tomarlo como Dios. Punto 1. Y ahí dejé hasta punto 1 positivo y ahora voy a dejar hasta punto 1 negativo. Ahí está el punto 1 negativo. Mejor tomo voluntad, ¿no? Ahí está. Ya tengo de punto 1 a punto 1. Sigue no pareciéndose a una línea. Ahí se ve claramente que no. Y su coeficiente de correlación lineal es punto 84. Entonces ahora me voy a ir más cerca de punto 0,5 a menos punto 0,5 a ver si se mejora. Tengo que cumplir con una R cuadrada a lo más bajo punto 95. Y además que mis C datos crucen el eje Y, lo cual sí está ahorita pasando, pero vamos viendo. Punto 0,5, suprimir, y punto 0,5 negativo. Voy y veo mis datos. Y ahora estoy de punto 5 a punto 5. Casi. Ahí va, ya mi coeficiente de correlación lineal es punto 9448. Y yo ya veo claramente qué datos son los que se están saliendo de la línea, que son los que están en la parte superior, estos de aquí. Y acá en la parte inferior unos cuantos. Pero yo voy a quitar de la parte superior. ¿Dudas? Yo he tenido duda. Tenemos que quitar lo mismo de un lado que del otro. Puedes quitar más de un lado que del otro. Lo que sí debe de pasar el eje Y, debe de cruzar, porque luego vienen y cruzan nada más el X, pues no. A lo que voy, mira, aquí está bien claro que está cruzando el eje Y. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Si tú hubieras trazado una línea de este lado, ya no cruzas el eje Y. Está mal. Sí se puede quitar más de un lado que del otro. ¿Qué tanto Entonces, es de tolerable eso? Es decir, si tenemos poquitos datos de este lado, del lado izquierdo, y tenemos bastantes no hay problema. del lado derecho. O sea, a lo mejor son más confiables los del lado derecho, por eso tuviste que quitar muchos del lado izquierdo. Y más cuando son datos experimentales. Cuando son datos un poco más teóricos como estos, se ven más mejores los ajustes, están como más adaptados, pero sí se puede quitar. A mí me dice que es el punto 036 positivo, hacia el 0 es lo que me debo de quedar. Vamos a ver. Alguien puede decir, ¿cómo voy a aprender a saber cuántos datos quitar? Pues haciendo muchos ejercicios. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces voy a quitar del punto 0,5 al punto 0,36. Ahí está. Suprimimos. Y voy a ver del otro lado. Vean, ya se va mejorando. De hecho, el coeficiente de correlación lineal avanzó a punto 9747. Ya va mejorando. Puedo seguir quitando del lado derecho, no importa. Me paro aquí y sería el punto 026 hacia arriba lo que hay que quitar. Vamos a quitar del punto 0 hasta el punto 026. ¿No sería más fácil agarrar unos 10 de abajo y 10 de arriba? Podría ser, pero a veces no te da. Entonces yo prefiero ir haciéndole así, hasta llegar a orillar los datos. Sí, pues si agarro 10 y 10, te da bien la R cuadrada, ya no tienes ni dónde quitar. Entonces mejor, porque puede pasar lo que dice el compañero, oiga, tuve que quitar todo el lado derecho y nada más me quedé con unos 10 del lado derecho, pero me quedé con 100 del lado izquierdo. Ah, pues está bien, porque además tomaste de los dos lados y estás cruzando el eje ya. Vean, ya vamos en punto 9871. De hecho, podría seguir quitando otros pocos al punto 019. Ya me estoy acercando. ¿Qué tanto debe de ser? Pues es que entre el punto 95 y 1 el coeficiente de correlación lineal está ahí. Miren, les quita el punto 019, punto 9922. ¿Sí sabe? Eso sí les creo que sea una línea. Los puntos se parecen a la línea. Y además tengo del lado izquierdo y tengo del lado derecho. Está cubriendo los dos. ¿Sí se ve ahí claro? Sí. Eso es una regresión lineal. ¿Dudas? No. Entonces ya tengo la pendiente de esa línea. Mi pendiente es punto 2037. Punto 2037. Esa es mi pendiente.
aproximaciones de campo bajo me decía que J va a ser igual a J0, ZF, eta. Donde esta era mi Y, esta es mi X y lo del medio es mi pendiente. Yo ya tengo la pendiente y además mi ordenada de origen es muy pequeña, es casi cero. De hecho pasa casi del 0, 0. No tiene ordenada de origen. Mi pendiente va a ser J0, ZF. Entonces J0 va a ser la pendiente entre ZF. ¿Cuántos son los electrones intercambiados? 2. Por eso es bien importante saber si está reaccionando con el O2 o si está reaccionando con los protones, porque si hubiera sido el O2, tendrían que ser 4 electrones. Cambia la celda, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado en las reacciones. Pues tengo .20 es 37, que divide a 2, y el conjunto de constantes ya los habíamos calculado, es F entre RT, y esto nos daba Faraday 96.500 coulomb por mol. La constante de los gases ideales 8.314 Joule mol Kelvin y 298.15 Kelvin. Y esto nos daría inverso lo que ya habíamos preguntado desde antes. Sacan los números y es 38. Ya hago 39, ahorita lo hago aquí en la hoja de cálculo. Entonces tenemos F de Faraday en coulomb por mol a la menos 1. Tenemos la constante de los gases ideales, la R, en Joule mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. Y tenemos la temperatura en Kelvin. Sería 96.500. La R sería de 8.314. Y la temperatura es 298.15. Y entonces nos daría la está viendo ahí, se enfoca. en bolsa a la menos 1. A ver cuánto tiempo lleva. Y eso sería la 23 minutos nomás. que divide Ahí me lo los resume. gases ideales y multiplica la Públicala en YouTube, güey. Ahí está. La constante es de 38.93 bolsa a la menos 1. Ya si no me lo pasas, nada más le pasas el link. O sobre. ¿Dudas? No. Entonces ya tengo esta de aquí, 38.93 sobre bolsa. Y esto nos daría que J0 es igual a amperes por centímetro cuadrado. Porque la pendiente tiene unidades del eje Y, que son los amperes por centímetro cuadrado, y del eje X, que son los mols. Los mols se cancelan y sobreviven los amperes por centímetro cuadrado. Entonces me vengo a campo bajo. Campo bajo. J0 en amperes, centímetros a la menos 2. pendiente, que es 0.2037, que divide a Z, que es 2, que multiplica a la F minúscula. Y ahí tienen la densidad de corriente de intercambio.
Sería 4.75 por 10 a la menos 5. Ahí ya está. Amperes por centímetro cuadrado. ¿Dudas? ¿No? La resistencia a la transferencia de carga es igual a 1 entre ZF contra C. Ya tengo J0, sé cuánto es Z y cuánto es F. Pero una pregunta, ¿para el examen va a venir algo? Sí, igual a eso. ¿Nos debemos traer la laptop? Si quieren entrar computadora, si no lo pueden hacer con calculadora científica o graficadora. Yo recomendaría computadora, tabletas, ya hasta los celulares están en el Excel. Más complicado. Lo que me ha pasado en los trimestres, el anterior, que sus computadoras ya no tienen pila que aguante. Entonces estaban como 10 gentes enchufadas en un socket. Entonces ahí hay que prevenir. ¿Quién trae la extensión? Un multicontacto para que estén todos enchufados, ¿no? Aquí hay uno y aquí hay dos sockets. Creo que yo tengo de laboratorio, yo podría traer. Yo traigo los dos. Si están en ese caso, si traen una tableta ya está permitida. La batería de una tableta dura 2 días y eso si se la pasan viendo videos todo el día, les dura un montón la batería. Pues bueno, cada quien puede ir resolviendo como le sea mejor sus alcances, ¿no? ¿Sí? No puedo traer la ¿Dudas? ¿No? Entonces voy a calcular resistencia a la transferencia de carga, que sería 1 entre ZF por la 0. Voy a sacar por campo bajo resistencia a la transferencia de carga. Esa se mide en ohms por centímetro cuadrado, centímetro a la menos 2. Si tienen dudas en cómo se usa Excel, me dicen, y sin problema los podemos ver, Aquí tengo los ohms. Ohms por centímetro cuadrado. Igual a 1 que divide a Z que multiplica a F que multiplica a J0. Aprendió la Daniela. Sería la G32. Digo que lo subo al YouTube. Porque no sube a durar, ya lleva 30. Chico, ¿por qué no me dio? Ahí está la resistencia a la transferencia de carga. Dudas en el Excel, dudas en el ajuste lineal, dudas en las unidades, dudas en lo que sea. Ahora es cuando. Digo dudas y nadie tiene dudas, los están reprobados. No, sí, a ver. Pues, ¿te puede mostrar otra vez la fórmula del RTC? ¿De la RTC? Sí, la Es ecuación. que la calculadora no me dio. ¿No te dio lo mismo? Sí. Quiero Me ver si. paro aquí, mira, y es uno que divide a paréntesis 2 que multiplica Sí, ya ven, F error. minúscula y que multiplica J0, que sería esa ecuación de allá. 8.93. A ver si les da eso. Luego el Excel hace cosas raras si no le ponemos paréntesis, igual las calculadoras. No, sí, me equivoqué. Sí. No Yo sé. tengo una duda en el principio, o sea, por las electrones intercambiados, porque... Las unidades son ohms sobre centímetro. El mismo ejercicio Cuadrado, te ¿no? dice en ausencia de oxígeno.
Pero ¿qué tal si en el parcial te pongo en presencia de Ahí sí oxígeno? ya se pone. Entonces ahí sería el oxígeno el que estaría jugando el papel Sí, porque principal, si ¿no? parte de los electrones intercambiados, ¿no? Si no Esta se Z, si no se en ponen este ahí caso ya. vale 2, o de luego de oxígeno, Yo me equivoqué en la F. 4, Sí. ya te cambia el valor. Sí, Agarraste Ya cambia, F ¿no? sobre. No depende de Ajá, de la reacción. Si yo desde aquí lo sé plantear, ya estoy fuera. ¿Haz dudas? Décimas. Ahí está, 270.27 ohms por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que a la 0,1018 sí hay corrosión, pero no es tanta porque su resistencia es muy elevada. A ver, hay que ver con otros aceros de cuánto es, ¿no? Sí, para poderlo comparar. Recuerden que si tengo una J0 muy grande, eso quiere decir que el proceso de corrosión es rápido, cinética rápido. Entonces aquí la tengo de 475 por 10 a la menos 5. Hay que ver, comparar con otros materiales las J0s para poder decir si sufre corrosión o solo sufre corrosión. ¿Dudas? No. No importa, de hecho, punto 39, sí, no importa, con que sean los 270, sí, es suficiente. Voy a aproximación de campo alto, porque ya cumplí con campo bajo. Ya saqué J0 y saqué RTC. Ahora me voy con campo alto. Catódico, ya no. Entonces, a mi hoja le pongo campo bajo. Regreso a mis datos de origen. Vuelvo a copiar mis dos datos X y Y. Me voy a una tercera hoja que se va a llamar campo bajo, catódico o anódico. Están mis datos y aquí debo de hacer más procesamiento de los datos. Le voy a llamar campo alto. En el campo alto catódico o anódico necesito logaritmo natural del valor absoluto de la densidad de corriente en el eje Y. Necesito eso. Ya no necesito densidad de corriente en función del sobrepotencial. Ahora necesito logaritmo natural. Pero recuerden que no hay logaritmos naturales de valores negativos. Y por ahí yo tengo densidades de corrientes negativas. Entonces lo primero que debo sacar es el valor absoluto y luego su logaritmo natural. Y todo eso lo voy a hacer de golpe en una ecuación en Excel. Entonces voy a poner que mi siguiente columna va a ser logaritmo natural de J. Y esto va a ser igual al valor absoluto. Para sacar valor absoluto en Excel es ABS, paréntesis. De la columna que lo quiera sacar sería de la J. Ahí está. Y antes de eso tendría que sacar logaritmo natural, que es LN. Entonces, importante, los paréntesis, vean cómo lo estoy haciendo. Ya no puedo hacer más grande mi hoja, pero en la parte superior dice igual al logaritmo natural del ABS de la columna que vaya a ser, que en este caso es la B6, el valor B6. Se cierra y se cierra. Paréntesis al inicio y al final del logaritmo natural. Paréntesis al inicio y al final del valor absoluto. Y ya le dices que de qué renglón columna lo quieres sacar, que sería la B6. Y eso es lo que tengo ahí. ¿Dudas? Y entonces le hago Enter. Y ya saco el logaritmo natural del valor absoluto de la densidad de corriente. Y solo le dejo 2 decimales o 3, no más. No me sirve tener 20 decimales después del punto. Nada más ocupan espacio. Los 3 decimales es suficiente. ¿Dudas? No. En el sacar logaritmo natural del valor absoluto de la columna y el renglón B6, ya está. Y entonces me paro en la esquina inferior y aparece un signo de más. Si estaría al lado es como un tache blanco. Si llego aquí, vean el cambio, es un más. Le
doy doble clic y lo hace para todos. Me paso al siguiente, ahora es de B7, al siguiente es de B8, al siguiente es de B9 y va haciéndolo a cada uno de ellos. Entonces ya tengo el valor, logaritmo natural del valor absoluto de J. Ya tengo mi eje Y. ¿Dudas? Voy a copiar el eje X y el eje Y. Ese es mi eje X y este es mi eje Y. Le digo control C o copiar y voy a hacer un pegado especial porque si solo le pongo pegar me va a pegar la fórmula. Tengo que pegar pero solo los valores y me pongo la pestaña pegar y le pongo números, valores, únicamente valores. Y ahí me pegó los valores. ¿Dudas? ¿Necesito saber usar Excel? Sí. ¿No lo sé usar? No se preocupe. Pueden aprenderlo. No es nada difícil. Y bueno, ya tendría mis datos. Voy a copiarlos de una vez para pegarlos en otra hoja que va a ser la aproximación del campo alto. Voy a graficar el sobrepotencial en función de logaritmo natural en función del sobrepotencial, lo que acabamos de sacar. Me vengo a insertar, gráfico, puntos. Ya lo tiene. No me importa el título, no me importa la cuadrícula, y solo me importa la leyenda de los ejes X y Y. Ahí está, No, las sí está ecuaciones de tabla. Tengo logaritmo natural del valor absoluto en el eje Y y tengo sobrepotencial en el eje X. Ahorita le voy a poner el nombre a los ejes, pero como voy a eliminar datos se va a mover todo, entonces por eso no quiero ahorita ponerle el nombre a los ejes. ¿Dudas hasta ahí? No. Ya el eje Y se cambió a logaritmo natural de J. Ya no es J nada más. Entonces ahí está esa parte. Como estoy en aproximación, ya sea campo alto anódico o campo alto catódico, debo de eliminar una de esas partes. Voy a empezar con el campo alto catódico, que es quitar toda la parte anódica. ¿Quién es la parte anódica? Pues es todos estos valores. Del 0 a sobrepotenciales de 0.3. Entonces se van a ir. Se va a ir del 0 al 0.3. Y ahorita lo vamos a ver. Ya estoy en los negativos, hasta aquí, hasta el 0. Se van a ir. Le pongo suprimir y ya nada más me quedo con la rama catódica. Voy a lanzarle una regresión lineal. ¿Dudas hasta ahí? Aquí está bien porque tienen pizarrón y tienen pantalla. En otros salones no tenemos ni proyector. ¿Qué dijo? Me paro en los puntos, le doy botón derecho, le digo agregar líneas de tendencia central y le digo que agregue la coeficiente de correlación lineal y aparte la R cuadrada. Voy a hacer más gruesa la línea para que ustedes la vean. Y ahí está. La línea de negra es mi regresión lineal y la línea azul son los puntos del ejercicio. Y ahí está su ecuación. Casi es una línea, pero no lo es. Es punto 9271 de R cuadrado. Entonces yo veo claramente a quiénes voy a eliminar, que no se pegan a una línea. Entonces voy a empezar quitando todos esos puntos alrededor de punto 0,5 para el 0, se van a ir. ¿Dudas hasta ahí? Entonces elimino de punto 0,5 al 0. Me vengo a los datos y elimino hasta el punto 0,5. Punto 0,4, ahí está punto 0,5. Le digo suprimir. Y vamos a ver. Punto 9892. Ya estaría bien. La R cuadrada está bien, pero tengo que cumplir con dos criterios. Una, que mi R cuadrada sea cercana a una y que la ordenada al origen de la rama catódica y la rama anódica sean idénticas.
Entonces del otro lado me debe de dar menos 9.0 algo, pero me debe de dar idéntico. Entonces ahorita le podría dejar en punto 98, que además yo veo que sí se pega una línea y igual a mx más b, y voy a ver qué pasa con la parte anódica, porque las ordenadas del origen deben de ser idénticas. Ya no les digo semejantes, idénticas, para que se esfuercen en hacer esa parte. Llegan los parciales, una ordenada al origen de menos 9.0267 y la otra de 11, menos 11. No, está mal. Todos los datos van a estar mal, porque a partir de esa ordenada al origen sale la ruta 0. Entonces necesitamos que sea igual, idéntico. ¿Dudas? Entonces debo de cumplir con dos cosas: ordenadas al origen iguales y R's cuadradas cercanas a 1 en el campo alto anódico y catódico. ¿Dudas? Voy a la parte anódica. Dejo tantito esta ecuación. Me debe de dar menos 9.0 algo. Entonces vengo a la hoja que le voy a llamar campo alto anódico. Voy a graficar nuevamente mi sobrepotencial en función la densidad de corriente en función del sobrepotencial. Tenemos nuevamente el gráfico aquí, las dos ramas, por eso copié los datos y los pegué en esta hoja para ya no volverlos a traer del inicio. Ahora voy a eliminar la parte catódica, que sería del 0 al menos 0.3. Aquí está. Del 0 al menos 0.332. Y se va. Me quedo con la pura parte anódica. Le lanzo la regresión lineal, me paro los puntos, botón derecho, agregar líneas de tendencia central y le digo que me las agregue. De una vez las hago a color grueso, negro y grueso. Y aquí está la ecuación. Me da menos 8.9, la ordenada al origen 92.28. Pero la R cuadrada está por la calle de la amargura y además mi ordenada al origen no es idéntica todavía a la otra. Entonces voy a empezar a eliminar un poco de datos. Lo voy a hacer de aquellos que sé que sí se están yendo, que serían esos de ahí, del comportamiento lineal. Voy a quitar como alrededor de 0.025 al 0. Entonces me vengo acá y digo 0.02 al 0. Vamos a ver cómo se ve. Si vean esos datos. Y regreso. Tengo 8.3942 de ordenada al origen. Ya se alejó del 9. Y entonces ahora voy a quitar del otro lado. Más o menos le voy a quitar hasta 0.225. Punto 23. Ya tengo 8.697 de ordenada al origen, ya va mejorando la R cuadrada, pero vean que funcionó. Yo le quité de los cercanos a 0 y me alejó del 9 en la ordenada al origen. Quité de los alejados del 0 y me acercó al 9. Entonces algo me dice que debo de quitar un poco más del lado alejado del 0. Pero voy a quitar para empezar un poco de este lado, porque estoy viendo que esto sí de plano se aleja, ¿no? Entonces voy a quitarle como al punto 0. De quité hasta el punto 0.2, vamos a quitarle hasta el punto 0.3. 0.4 le voy a quitar estos. A ver qué tal. Ya se va. 8.266 negativo, la ordenada al origen, la R cuadrada ya va mejorando, pero esto me está alejando del 9. Entonces ahora voy a ir del otro lado y le voy a quitar hasta el punto 2. A ver, vas. Hasta 10.2. Y ya me da 8.45, sigo alejada. Vamos a quitar otro poco más. Hasta el punto 15 me voy a dar drásticamente. No, les hago varias de estas y ya regreso al otro.
18.81. Por más que ya la R cuadrada está bien, voy a regresarme a cuando quité de este lado, del lado cercano a 0. Le quité hasta punto 4, le voy a quitar hasta punto 3 nada más. Vamos a ver. ¿Cómo le hizo para darle? ¿Perdón? ¿Cómo le hizo para regresar esos dos que ya había Control borrado? Z, deshacer. Oh, hay una botón, ahorita te enseño cuál. ¿Qué hago con el teclado? Control Z, te deshace lo que estás haciendo, pero si no hay ahorita un botoncito aquí que se lo deshace todo. Miren, ahí está, esta flechita de arriba, mira, deshacer. Esta de arriba es ir hacia atrás y la de al lado es ir hacia adelante. Entonces es esa, es control Z. Pero puedes picarle a la flechita. ¿Tiene que coincidir el R cuadrada o...? La R cuadrada debe ser cercana a 1, pero lo que sí debe ser idéntico es la ordenada del eje. Y vean, ahí estoy en 8, 9. Pero no estoy en 9. Entonces voy a deshacer un poco más y no voy a quitar tantos del cercano a 0. Hace un rato le quité hasta punto 2. Ahora le voy a quitar hasta punto 1. A ver qué me da. No me voy a quitar muchos de encima. Y le voy a quitar hasta punto 15 de este lado. De ahí sí estoy quitando más. ¿Cuántos puedo quitar? Los que tú quieras, de un lado o del otro. No hay problema. 9.4, miren. ¿Cuánto era? Más. A ver, al punto 1. Es como buscar el balance entre los dos lados. A ver qué me da mejor la ordenada. Pero eso en el examen nos va a quitar mucho. Es menos, ¿no? 9.8. Quitas más. Por eso hay que estar bien ejercitados. Como cuando vas a un maratón te tienes que preparar, ¿no? Entonces lo voy a quitar aquí al punto 15. Quien nunca hizo la serie de ejercicios, no vino a la clase y llega al parcial, está bien. ¿Ya ves? Entonces luego, aunque ahí está 9.2, ya va mejorando. ¿En decimales también tiene que ser igual? Con que tengas, por ejemplo, el 9.0, el primer decimal idéntico nada más. Sí, le voy a quitar al punto 18, a ver, el punto 19. 9.19. ¿Cuánto era el otro? Yo tengo 9.0 en el otro. ¿Cuánto? 9.0267. 9.17. Menos. Quítale dos, Vamos a quítale dos. quitar un poco de aquí. Sí, quien llegue en blanco no va a pasar, y en ese tiempo menos. ¿No es verdad? No, si le quitas ahí está aumentando, ¿no? Ajá. Es Está quitarle aumentando, ¿verdad? ahí, pedirle control Z. Vamos a hacer, ahí está. De abajo, Ahí quítale unos, teníamos 9.17. quítale unos 3. Unos 3 de abajo. Vamos 3. Ahí está. 9.11. Dos. Sigue sin Tres. bajar, ¿no? Vamos a hacer Bajó, otro. ¿no? 9.026. Ahí está. 9.055. Y del otro lado tengo 9.0267. Ya estoy idéntica casi. ¿Cuántos iguales? Con ese compañero, con que sea el primer decimal igual, ya es suficiente. ¿Puedes regresar al cátodo, por favor? Sí, acá está. Entonces debo de cumplir dos condiciones para poderlo lograr. Listo. ¿Más dudas? Si está difícil, si es la primera vez que se ve, entonces sí hay que practicar, no queda más que otra. ¿Y en el ano de Y en el ano les pongo allá, mira. Ahí está. Ya que tengo las líneas, ahora sí ya le puedo poner leyenda a los ejes. Hace un rato no le quise poner porque se iban a estar moviendo. Le pongo que es sobrepotencial en Morse.
potencial, de hecho es del valor absoluto de J, pero no sé cómo poner los absolutos en la leyenda, y entonces le pongo logaritmo natural de J. Ahí está. Es lo único que me interesa, la leyenda en los ejes. Entonces voy a ponerle la leyenda al eje de acá, a la gráfica de acá. Ya tengo las leyendas. Logaritmo de J y sobrepotencial. Y ya tengo las ordenadas en origen. Por último, para después ir a la otra parte, J0 va a ser la exponencial de la ordenada de origen, en las dos ramas, anódica y catódica. Entonces, si yo esa ordenada de origen le saco exponencial, ya voy a tener J0. Voy a copiar la ordenada, es menos 9.0257. En guardar una tablita, le voy a poner campo alto catódico y va a ser igual a la exponencial, es EXP del valor que yo ya copié. Y ahí está. Y lo pongo en notación científica para compararlo. Y es de 1.2 por 10 a la menos 4. Tengo los dos primeros valores, son campo bajo. El siguiente es campo alto catódico. Voy a sacar su RTC, que sería 1 sobre la inversa de Z que multiplica a F y que multiplica la J0. Y ahí está. Tengo su resistencia a la transferencia de carga y tengo su resistencia y su densidad de corriente de intercambio por campo alto anódico. ¿Dudas? Voy a hacer lo mismo, pero para el campo alto. Ya lo hice a catódico, ahora lo voy a hacer anódico. Esta sería la exponencial de, necesito copiar el número, que sería este de aquí. Campo alto anódico me dio de menos 9.086. Vengo aquí y le digo que haga la exponencial de menos 9.0586, que lo ponga en notación científica, y está. Y ahora saco la resistencia a la transferencia de carga, que sería Z, que multiplica F, que multiplica J0, y se cierra. Y le copio el formato para que sea número. Ahí está. Para ponernos en notación científica, ¿cómo dice? Aquí, mira, aquí viene este recuadro, dice general, le picas aquí y viene científica, ya le pones científica. Solo es la notación del número, pero a veces ayuda porque así te enseña más rápido. ¿Dudas? ¿No? Hay que hacer ejercicios, todas las aproximaciones y te crean los números. Entonces les paso sus exámenes en lo que corto todos. ¿Cómo se podría hacer esto sin computadora? No tengo idea. ¿Cómo lo harías sin computadora? Y vamos a